Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Android con Kotlin. Si recordáis, en el vídeo anterior, pues ya creamos nuestro primer proyecto y os enseñaba en ese primer proyecto el árbol de directorios, si recordáis, ¿no? Que nos creaba Android Studio. Y veíamos que por un lado nos creaba pues toda una serie de archivos con extensión XML y por otro lado pues nos creaba pues toda una serie de archivos con extensión KT, archivos de Kotlin. Y os comentaba que la lógica del programa la íbamos a elaborar siempre en esos archivos con extensión KT, mientras que toda la apariencia de nuestro proyecto la íbamos a confeccionar, la íbamos a programar desde los archivos XML. Y bueno, pues en los comentarios de los vídeos anteriores muchos de vosotros me decíais que si en este curso no se iba a ver Jetpack Compose. Y por supuesto que lo vamos a ver, y de hecho lo vamos a ver con detenimiento porque es una de las principales novedades que nos ha traído Kotlin. La adopción del lenguaje de programación Kotlin por parte de Google para el ecosistema Android. Es decir, que Google haya determinado que Kotlin es la primera opción y la opción recomendada, trae consigo el uso de Jetpack Compose. Así que no os preocupéis porque en este curso vamos a ver las dos formas, ¿no? De crear una interfaz gráfica con XML y con Jetpack Compose, pero sobre todo lo vamos a ver con Jetpack Compose porque se supone que es el presente, iba a decir el futuro, pero ya es el presente y mucho más el futuro del desarrollo de las interfaces gráficas de una aplicación Android, ¿no? Con Jetpack Compose. Para entender bien qué es Jetpack Compose, primero tenemos que ver las diferencias que hay entre dos paradigmas de la programación, lo que se denomina la programación imperativa y lo que se denomina la programación declarativa. Digamos que son dos formas o dos enfoques diferentes de programar, de abordar pues un problema programando de dos formas diferentes. La programación imperativa se centra en el cómo, es decir, se le dice al ordenador cómo debe hacer las cosas y para decirle esto se le dan al ordenador, mediante código de programación, instrucciones específicas paso a paso sobre cómo se debe lograr una tarea, ¿no? Si habéis programado en Java o si habéis programado en Python incluso, aunque hay lenguajes de programación que tienen matices de programación declarativa, pero en estos lenguajes de programación, cuando por ejemplo queremos copiar en Java, por ponernos un ejemplo, una matriz dentro de otra, pues tenemos que recorrer con un bucle for cada elemento de esa matriz, cada elemento de ese array y a cada vuelta de bucle decirle qué tiene que hacer con cada elemento, ¿no? Esto sería un ejemplo claro de programación imperativa. Le tenemos que decir instrucción a instrucción, paso a paso, cómo debe copiar ese elemento de un array dentro de otro. Mientras que la programación declarativa tiene un enfoque completamente diferente para lograr el mismo objetivo. La programación declarativa se centra en el qué. Es decir, se le dice al ordenador qué hacer, pero no cómo hacerlo. Tú le dices el resultado que quieres obtener y ya se encargará el sistema de lograr eso que tú quieres hacer sin que tú tengas necesidad de especificarle cómo lo debe hacer. Ya se encarga el sistema de hacerlo como debe hacerlo, pero tú no lo ves. Un ejemplo claro de esto podría ser el lenguaje SQL o el acceso a datos SQL. Tú con una instrucción SQL, pues ya sabéis, ¿no? La típica de select asterisco from productos, ¿no? Por ejemplo, pues tú ya le estás diciendo aquí, con esta instrucción, que quieres ver todos los registros que tenemos en la tabla de productos, pero no le estamos diciendo cómo debe hacer esa tarea. No es como en la programación imperativa que a cada vuelta de bucle for, con el ejemplo que os ponía del array, le decíamos qué debe hacer paso a paso con cada elemento del array. No, con este tipo de instrucciones tú le dices, mira, yo quiero ver los registros de la tabla de productos y ya se encargará el sistema de determinar cómo lo va a hacer para mostrártelos, ¿no? Eso es la declaración declarativa, digamos que es el cómo frente a el qué. Mientras que la programación imperativa tiene instrucciones secuenciales, esto es que el código se ejecuta en un orden específico, ¿no? Casi siempre de arriba abajo y, bueno, pues como os decía antes, se utilizan estructuras como bucles, condicionales, sentencias para controlar el flujo, lo que tantas y tantas veces os he explicado en mis cursos. Tenemos en la programación declarativa las expresiones sobre las instrucciones. En lugar de dar instrucciones detalladas, se usan expresiones para describir qué es lo que queremos, ¿no? Siguiendo con el ejemplo que os ponía de copiar un array dentro de otro, mientras que en la imperativa tenemos que crear un bucle for que recorra elemento a elemento un array y dentro de ese bucle for decirle cómo debe copiarlo en el otro array,
Aquí, en la programación declarativa, le estaríamos diciendo quiero copiar este array en este otro que está vacío. Así, simplemente de esta forma. Y ya se encargará el sistema de ver cómo logra ese objetivo. Otra diferencia fundamental es acerca del estado. En la programación imperativa, el estado de una aplicación y las variables pues es fundamental, y lo normal es tener que cambiar el estado, es decir, el valor que se almacena en las variables de una aplicación de manera frecuente. Mientras que en la programación declarativa se intenta prescindir en la medida de lo posible de estas operaciones, de tener que cambiar el valor almacenado en variables para cambiar el estado de un programa en tiempo de ejecución, ¿no? En la programación declarativa lo que se suele hacer es, si se necesita almacenar un valor diferente en una variable, se crea otra variable diferente para almacenar ese valor, ¿no? De todas formas, nosotros no nos estaríamos enterando, porque ya sabéis que lo que nos importa es el qué, y es el sistema quien se encarga del cómo. Pero básicamente por detrás lo haría así. Si necesita cambiar el estado de un programa, cambiar los valores almacenados en variables, crea nuevas variables y no modifica las que se crearon en un principio, como sí ocurre con la programación imperativa. En definitiva, la programación imperativa es cómo hacer algo, mientras que la declarativa es describir qué queremos hacer y ya se encargará el sistema de hacerlo. ¿Y por qué os he contado todo este rollo? Os he contado este rollo porque es fundamental entender las diferencias entre estos dos paradigmas o enfoques de programar para entender cómo trabaja Jetpack Compose, porque Jetpack Compose es totalmente declarativo, hace uso intensivo de la programación declarativa. A diferencia de la programación imperativa, donde se especifica cómo hacer las cosas, pues con Jetpack Compose especificamos qué queremos hacer y ya se encargará el sistema de hacerlo. Por poneros un ejemplo muy sencillo, con la programación imperativa, que digamos es la estructura que sigue XML, ¿no? Esos ficheros de XML, si tú quieres colocar un botón en el centro de una interfaz gráfica, tienes que especificarle cómo hacerlo. Me pones un botón que esté a mitad de distancia por arriba, a mitad de distancia por la izquierda, por la derecha y por abajo, ¿no? Más o menos. Es decir, le tienes que decir cómo hacerlo con XML. Con Jetpack Compose le dices quiero un botón en el centro. Y él ya se encargará de establecer el cómo, ¿no? De cómo hace eso. Tú le dices lo que quieres y él lo hace. Está construido sobre Kotlin, Jetpack Compose. Así que podemos aprovechar todas las características de este lenguaje, las características nuevas que trae, pues como el uso de lambdas, corrutinas, extensiones, etc. La gran ventaja, y lo vais a ver ahora con un ejemplo que os voy a poner, es que Jetpack Compose nos va a generar muchísimo menos código a la hora de crear una interfaz gráfica, mucho menos código, mientras que antes teníamos un fichero XML que crecía y crecía y crecía, por un lado para la interfaz gráfica, y luego teníamos que trabajar la parte lógica en los archivos Java o Kotlin, mientras que con Jetpack Compose se prescinde de un fichero independiente para la interfaz gráfica y todo se genera en un único fichero, lógica e interfaz gráfica, y eso nos va a ahorrar muchísimo menos código. Otra ventaja de Jetpack Compose es que es interoperable, es decir, puedes utilizar Jetpack Compose en una aplicación existente junto con vistas tradicionales. Puedes mezclar XML con Jetpack Compose, no hay ningún problema. Y otra ventaja fundamental es que es reutilizable. Es muy fácil crear componentes personalizados con Jetpack Compose y reutilizarlos incluso en otros proyectos. Dicho esto, pues vamos a ver un ejemplo que intente ilustrar las diferencias entre XML y Jetpack Compose para tener claras cuáles son las ventajas de Jetpack Compose y empezar a vislumbrar en este vídeo, no comprenderlo todavía del todo, pero sí vislumbrar cómo trabaja Jetpack Compose. Vamos a verlo. Bien, aquí tengo abierto el proyecto que comenzamos en el vídeo anterior. Recordad que esto era un proyecto tradicional, porque así lo quise yo, tradicional, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Es un proyecto que utiliza XML para la interfaz gráfica. Mirad, si yo me voy a File, New Project, pues aquí tenemos la ventana para comenzar un nuevo proyecto. Si no recuerdo mal, yo escogí para este proyecto que comenzamos en el vídeo anterior esta plantilla, Empty Views Activity. Si nosotros queremos con Android Studio, versión jirafa, la que estoy utilizando yo en el momento de crear este curso, si queremos una plantilla que utilice Jetpack Compose, tendríamos que escoger esta opción, ¿no? Empty Activity con este símbolo que indica pues, que se trata de un proyecto
que ya viene predefinido para trabajar con Jetpack Compose. Pero no fue este el que escogí, ¿eh? Yo escogí este otro, con lo cual se trata de un fichero con archivos XML. Entonces eso implica, aquí tengo el proyecto, que por un lado tenemos el XML, por otro lado tenemos el archivo Kotlin, esto ya lo expliqué en el vídeo anterior, Kotlin XML. Si os fijáis en el archivo Kotlin, el que tiene extensión KT, en el método onCreate, aquí estamos viendo ya las primeras instrucciones Kotlin, comenzaremos desde cero con Kotlin. En este vídeo no pretendo que entendáis las instrucciones de código Kotlin, simplemente las diferencias a grosso modo entre Jetpack Compose y XML. Bueno, pues vemos aquí en el método onCreate que nos está señalando el archivo que necesita para gestionar la vista, ¿no? Voy a cerrar el XML. Si ponéis el ratón encima, pulsáis la tecla Control y hacéis clic, nos abre ese archivo. Acabamos de abrir desde el archivo Kotlin el archivo XML asociado. Es este archivo el que gestiona la vista. Y mirad, cuando trabajamos con XML en Android Studio, esto ya lo vimos en mi curso de Android con Java, que tengo desde hace mucho tiempo, porque era lo mismo, ¿no? Ha cambiado la interfaz, pero es lo mismo. Tenemos aquí tres vistas: vista código, vista dividido y vista diseño. Cuando trabajas con una vista en XML, pues puedes ponerte en código, puedes ponerte en split o puedes ponerte en design. Por cierto, si alguno de vosotros al trabajar con las vistas en diseño o en split, en vez de ver una vista previa de cuál sería la interfaz gráfica, pues no lo ve, y si le dais al play y os da un error que os dice algo así como que la versión que estáis utilizando es la 33 y necesitáis la 34, que puede ser que os dé ese error, es muy fácil de solucionar. Si os vais aquí a el directorio app, pulsáis con el botón izquierdo y abrís el archivo de Gradle Kotlin, el build Gradle KTS, el script de Kotlin del Gradle que explicaba en el vídeo anterior, pues aquí lo único que tenéis que hacer es cambiar, aquí seguramente a los que os dé ese error, tanto aquí como aquí os ponga 33 en lugar de 34. Pues borráis el 33, ponéis un 34 y le dais a una opción que vais a tener aquí de sync, de sincronizar. Hecho esto, le llevará un minuto más o menos sincronizarlo y ya tendréis disponibles las vistas. No os preocupéis, no os quiero aburrir, ya hablaré a qué se debe eso concretamente. De momento me interesa pues que tengáis aquí la vista previa. Podemos trabajar con diseño, split y code. Me voy a centrar en code porque es cierto que Android Studio trae en la vista diseño un montón de herramientas para hacer cosas relativamente sencillas en un archivo XML, ¿no? Es decir, podemos trabajar las vistas con herramientas predefinidas como botones, menús deslizantes y otras cosas. Eso, trabajándolo en vista diseño, nos iría generando por detrás un montón de código que en definitiva es el que nos permite ver esas vistas y esos componentes, ¿no? Todo lo que veis aquí es el código XML necesario para ver esto, un hola mundo, un hello world, que es lo que nos pone la aplicación por defecto en el centro de la pantalla. Fijaos qué simple es esto que nos está mostrando y ya todo el código que necesita, ¿no? Esto es lo que intenta evitar Jetpack Compose. Si, bueno, podéis jugar y podéis agregar elementos. Si vais agregando elementos a la vista desde este panel de herramientas, veréis que en la pestaña Code nos va a generar muchísimo código. Y esto es lo que se intenta evitar con el uso de Jetpack Compose. Por un lado, tener separada la interfaz gráfica de la lógica y por otro lado, pues tener mucho menos código, porque XML genera muchísimo código por detrás, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Lo vamos a hacer en XML y después lo vamos a hacer con Jetpack Compose. Y es crear en el centro de nuestra aplicación un botón que al pulsar sobre él, pues salga un mensaje emergente que nos diga has pulsado el botón. Es decir, un botón que responda a un evento. E insisto, no es el objetivo de este vídeo que se entienda el código que vamos a escribir. Simplemente que se pueda visualizar la diferencia que hay entre XML y Jetpack Compose para ver que es mucho más cómodo Jetpack Compose. ¿Cómo haríamos eso? Pues mirad, yo lo que voy a hacer de momento es cargarme todo lo que es esta etiqueta TestView, que lo que hace pues es ponerme ese texto de Hello World en el centro. Si lo quitamos y nos vamos ahora a vista de diseño, pues como podéis ver no hay nada, ¿no? Si quisiéramos crear un botón que responda a un evento trabajando con XML, lo haríamos de la siguiente manera. Por un lado, pues etiqueta button y ahora pues tendríamos que especificar, si le dais a la tecla Enter enseguida os va a salir un asistente que ya os pone mucho código, ¿no? Tenemos que especificar el ancho y el alto. Vamos a decirle que se adapta a contenido con wrap content
No os preocupéis de esto, aunque ya lo expliqué en mi curso de Android con Java, ¿no? También tenemos, si va a responder a evento, tenemos que darle un ID identificativo a ese botón, ¿no? Y esto lo conseguimos con Android ID. Y aquí pues le diríamos que esto va a ser igual, abrimos comillas, arroba, y aquí le especificaríamos el ID. Y yo voy a llamar a esto pues mi botón, por ejemplo. Por llamarlo de alguna forma, mi botón. Así ya tengo a este botón perfectamente identificado. Y ahora, para que esto aparezca en el centro, tengo que especificar los constraint. Y eso lo hacemos de la siguiente forma. App, layout. Fijaos que es bastante engorroso. Es cierto que desde la pestaña de diseño todo esto lo estaría generando Android Studio por detrás. Pero quiero hacerlo así para que podamos sufrir en nuestras carnes todo el código que tenemos que escribir, ¿no? Constraint button to bottom off. Y aquí pues le vamos a decir parent, el padre. Lo mismo, app layout constraint. Y en este caso le vamos a decir to end off. Vamos a decirle aquí parent. App. Todo esto para centrar el botón en el centro de la aplicación. Si prescindimos de estas instrucciones que acabo de poner y dejamos solamente estas tres, tendréis un estupendo botón arriba a la izquierda. Pero yo lo quiero centrar, ¿no? Así que app, layout constraint. Y vamos a decirle ahora to start off parent. Y por último ya, app, layout constraint. Y ahora vamos a decirle top to top off. Top to top off. Esta es parent. Y ahora pues cerramos aquí la etiqueta XML. Bueno, pues con esto deberíamos de tener un perfecto botón en el centro. Ya está, ¿no? Ahí tenemos el botón. Se me ha olvidado algo en el botón y es que ponga algo de pínchame o haz algo, ¿no? Por cierto, antes de agregar eso de pínchame o haz algo, vamos a guardar cambios con control S. Si queremos ejecutar la aplicación para ver cómo quedaría en el dispositivo físico, lo único que tenemos que hacer es darle aquí al play y el Gradle comenzará a construir el proyecto y se tomará su tiempo, pero si todo va bien, os debería de salir esta aplicación en el emulador. Yo acabo de darle al play, fijaos como aquí en la parte inferior me dice Gradle build running. Bueno, pues mientras esté trabajando el Gradle, esperamos ahí y en unos instantes nos aparecerá el emulador y cómo quedaría esto ya en un dispositivo físico. Android Studio, en estas últimas versiones, ya trae su propio emulador. Es posible que el emulador pues os haya salido, en vez de como a mí, en una ventana aparte y en grande, pues a la derecha en un panel. Pero ese panel, utilizando los botones de control de ventana, lo podéis separar y verlo de grande como yo. Si os sale el dispositivo apagado en negro como a mí, aquí tenemos el botón para encender ese dispositivo. Y al encender el dispositivo, pues ya tenemos aquí el botón. No responde a eventos y no tiene texto. Lo suyo sería que aquí pues pusiese haz clic, click me o cualquier cosa por el estilo. Así que vamos a detener esto. Vamos a apagar el... Bueno, incluso yo voy a minimizar el panel sin apagar el dispositivo. Vamos a agregar ese texto. Para agregar el texto nos faltaría hacer lo siguiente. Android, text, para el texto del botón, pues igual, a comillas, presiona aquí. Android bien escrito, porque si no lo escribís bien, no sale. Bien, hecho esto, pues podemos guardar cambios. Fijaos que la aplicación está en ejecución, porque le di al play, si recordáis, el stop que presioné no era el del proyecto, el de la aplicación, sino que era el del emulador, con lo cual la aplicación está corriendo. Si quieres volverla a correr, pues lo que tienes que darle es a esta flecha, o bien detener y volverla a dar al play, como quieras, ¿no? Entonces el Gradle vuelve a construir el proyecto y ahora sí, ya tenemos aquí ese botón. Pero yo quiero que este botón responda a eventos, es decir, que cuando hagamos clic sobre él salga un mensaje emergente. Como estamos trabajando con archivos XML de la forma tradicional, por decirlo de alguna forma, ya sabéis que la lógica debe ir en el archivo Kotlin, en el archivo con extensión KT. Así que ahora nos tenemos que ir a ese archivo Kotlin y programar esa lógica para que cuando hagamos clic aquí salga un mensaje emergente, es decir, que este botón responda a eventos. Así que, bueno, detengo aquí la ejecución, nos vamos al archivo mainActivity.kt y es aquí donde vamos a programar toda la lógica. Así que dentro del método onCreate vamos a dejar un poco de espacio, por supuesto antes de la llave de cierre de onCreate,
Y aquí vamos a crear una variable a la cual voy a llamar, por ejemplo, button. Y esto va a ser de tipo button, es decir, dos puntos button. Y es aquí donde vamos a identificar a nuestro botón. Recordar que yo al botón lo llamé mi botón. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues esto también, button igual, perdón. Esto también lo vimos en mi curso de Android en su día, ¿no? Porque es igual. Aquí le decimos find view by ID, es decir, encuéntrame la siguiente vista por su ID. Y aquí, pues, le tendremos que especificar dónde está y qué nombre tiene esa vista, ¿no? r.id.mibotón. Todo esto lo veremos más detenidamente, no os preocupéis, ¿no? Fijaos que aquí en la palabra button la tenemos en rojo. Esto nos indica Android Studio que no nos está reconociendo button. Eso es porque tenemos que importar esta clase. Si dejáis el ratón quieto, nos va a salir un mensaje emergente y aquí le podemos decir import class button para que ya nos reconozca el botón y desaparecen todos los errores, ¿no? Una vez que hemos importado la clase, tenemos almacenado aquí, en esta variable que yo he llamado button, pues nuestro botón, el botón que tenemos en el XML. Esta es la manera, ¿no? Nosotros en el XML le hemos dado aquí un ID que nos permite identificar desde código Kotlin, en este caso, pues el botón al que nos referimos. Y una vez que hemos hecho esto, pues aquí vamos a decirle que, bueno, pues tiene que estar preparado, tiene que estar a la escucha del evento click. Es decir, hay que agregar a este botón lo que se conoce como un listener, ¿no? ¿Eso cómo lo hacemos? Pues nombre del botón, yo le he llamado button, punto, y ahora el método setOnClickListener. OnClickListener, para que esté, como digo, a la escucha del evento click. Y aquí, pues, para que salga un mensaje emergente, vamos a utilizar la clase toast.makeTest. Bueno, esto me trae recuerdos, ¿no? Del otro curso que tengo constantemente, ¿no? Vamos a decirle aquí this, el mensaje que quiero que aparezca emergente, pues vamos a decirle has presionado el botón o lo que queráis poner como mensaje. Y aquí pues vamos a especificar las características de este mensaje emergente, ¿no? Toast. Por ejemplo, lengthSort y que nos muestre ese mensaje emergente con el método show. Bueno, pues con esto en principio ya estaría todo, ¿no? Guardamos cambios, ejecutamos la aplicación y si todo ha ido bien, pues en el emulador, cuando hagamos clic en este botón, debería de aparecer un mensaje emergente que diga, pues has presionado el botón, el mensaje que yo le he puesto. Hago clic en él y ahí sale el mensaje emergente, has presionado el botón. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de lo que sería crear una aplicación con XML de un simple botón que responde a eventos. Esta sería la forma de trabajar todo el código XML que hemos necesitado para la interfaz gráfica, que es todo esto. No os lo perdáis de vista. Todo este código, no son pocas líneas, no son pocas instrucciones, para un simple botón en el centro. Y luego, para que responda a eventos, pues hemos tenido que crear en el archivo Kotlin, pues esta lógica, para que al hacer clic sobre él, sobre mi botón, pues salga un mensaje emergente. Visto esto, ¿cómo haríamos lo mismo, pero utilizando Jetpack Compose? Bueno, pues lo haríamos de la siguiente forma. Lo voy a hacer en otro proyecto. Podríamos hacerle sobre este, pero para decirle a este proyecto que en principio usa una plantilla XML que debe trabajar con Jetpack Compose, hay que hacer un montón de cosas complejas en el Gradle y en otros sitios, y es mucho más sencillo, y además me viene mejor en un proyecto nuevo, en un proyecto que ya tenga una plantilla Jetpack Compose. Vamos a decirle File, New Project, y aquí escogemos la plantilla que tiene el icono, el símbolo de Jetpack Compose, Empty Activity, seleccionamos esta plantilla, le damos a siguiente, tenemos que darle nombre a este proyecto, vamos a llamar a esto mi primera app, por ejemplo, Compose, por llamarlo de alguna forma. Tenemos que escoger evidentemente el Kotlin, el API puede ser el 24, lo demás es lo de siempre, ¿no? Y aquí pues el package name, pues lo que vimos en el vídeo anterior, siguiendo esa nomenclatura. Le damos a Finish y esperamos a que Android Studio nos construya este proyecto nuevo. Bien, pues ya me ha creado esta segunda aplicación. Puede ser que os haya salido detrás de la anterior, tener en cuenta que tenemos ahora dos ventanas de Android Studio. Por cierto, aquellos ordenadores que vayan un poco escasos de RAM, de procesador, etcétera, puede ser que no puedan realizar esta tarea, ¿no? De tener dos proyectos a la vez. Bueno, pues cerrar uno desde File, el anterior, ¿no? Close Project y dejar solamente abierto este en el que vamos a trabajar. Bien, de momento, fijaos que cuando trabajamos con la plantilla de Jetpack Compose,
Aquí, si nos vamos a res, drawable, mymap, values, xml, es cierto que tenemos archivos XML, pero no hay ninguno dentro de la carpeta drawable que nos permita trabajar con el main activity XML. Para que sepáis a lo que me refiero, si voy al proyecto anterior, que lo tengo todavía aquí abierto, cuando trabajamos con XML nos crea esta carpeta drawable, perdón, la carpeta layout con el archivo activity main XML, que es donde trabajamos, ¿no? Pues cuando trabajamos con Jetpack Compose no tenemos esa carpeta layout con el archivo XML. Todo se trabaja, todo, incluso a la vista, desde el main activity KT. Y ya nos ha creado Android Studio pues unas cuantas funciones, de esto hablaremos detenidamente pues en próximos vídeos, para comenzar a trabajar. Digamos que nos intenta facilitar la vida y nos crea todo este código. Pero nosotros de momento vamos a prescindir de él para lo que vamos a hacer, e incluso todo lo que tenemos dentro del set content lo vamos a eliminar. Ojo con las llaves, ¿no? Porque tenemos que eliminar, pues desde aquí, llave que se abre, aquí se abre otra llave, cerramos una llave, cerramos otra llave. Tenemos que eliminar ese código. No os comáis ninguna llave. Lo acabamos de dejar vacío, ¿no? En este caso, cuando trabajamos con Jetpack Compose, si nos vamos a diseño, aquí le tenemos que dar a Build y Refresh, por cierto. Y mira, me ha venido bien para que salga el error que os comentaba antes, ¿no? En esta vista diseño, si os fijáis, pues me dice acerca de la versión 34 y que estoy trabajando con la 33. Vamos a hacer lo que os especificaba yo hace un instante. Vamos aquí a app, aquí arriba, Build Gradle KTS, cambiamos este 33 por un 34. Hecho esto, le damos a Sync Now para que sincronice. Dejamos que Gradle pues haga su trabajo. Y una vez que hemos hecho todo esto, podemos cerrar el archivo de scripts de Gradle y darle aquí a Build y Refresh para que nos salga la vista previa. No nos sale nada porque hemos vaciado todo el código. Entonces por eso no nos sale nada, pero por lo menos ya no hay ningún error, ¿no? Vámonos a código, que en cuanto incluyamos algo, pues ya podremos ver algo en la vista diseño. Hecho esto, bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Un botón en el centro que responda al evento click y que salga un mensaje emergente. Recordar todo el código que habíamos tenido que crear XML en la aplicación anterior. Bueno, pues aquí en este caso tan solo tenemos que llamar a una función. Voy a crearla antes para no generar ningún tipo de confusión. No iba a llamar aquí a una función, pero como no existe, a lo mejor os generaba confusión. Vamos a crear una función que haga ese trabajo. Mostrar el botón en el centro y que responda a evento. ¿Cómo llamar a esta función en Kotlin? Bueno, fan... Llamar a la función, pues por ejemplo, mi botón componente, por llamar a la función de alguna forma. Paréntesis, abrimos la llave de la función, la cerramos y bueno, aquí lo único que hay que hacer es crear ya el botón. Vamos a decirle que esto pues va a responder al evento click, así que button on click igual, abrimos llave, la llave se cierra. Button en rojo, esto quiere decir que... tenemos que importar la clase que tiene button. Importante, para poder utilizar una función con Jetpack Compose, tenemos que indicarle con una anotación que esa función va a utilizar Jetpack Compose. Y eso se consigue, como digo, con esta anotación justo encima de la función. Esto se explicará con detenimiento más adelante. La palabra reservada composable, ¿no? Esto ya está indicando pues que en esta función se utiliza Jetpack Compose. Si dejamos el ratón quieto encima de button, pues ahora podemos darle aquí a import para que nos importe el botón desde composable button. Y eso hace que desaparezca el error de button. Entonces, bueno, pues aquí on click igual, abrimos llave, se cierra llave y aquí pues la ventana emergente utilizando de nuevo pues la clase toast. Antes del button, que se me olvidaba, vamos a crear el contexto val context igual a local context y aquí vamos a decirle local context, sí, local context.current. Esto es, una vez que hemos creado el contexto, pues ahora con la clase todas.makeTest, esto es, tenemos que especificar el contexto en primer lugar, yo lo acabo de llamar context y ahora pues simplemente coma el mensaje que queremos que aparezca en la ventana emergente, pues has presionado el botón. Esto es.
Y ahora pues las características de esta ventana emergente. Pues igual que antes, toast.lengthShort y aquí le decimos que se muestre. .show. Bien. Si os fijáis, me marca todo esto en... Bueno, me falta aquí especificarle también el texto que quiero que tenga el botón. Para ello abrimos aquí a continuación una llave. Utilizamos de nuevo text. Abrimos paréntesis y especificamos entre comillas el texto del botón. Que va a ser, por ejemplo, pues presiona aquí o haz clic aquí o lo que queráis poner. Bien, ahora sí. Bueno, pues con esto ya tenemos lo mismo, o lo mismo no, pero casi... Porque me acabo de dar cuenta que me falta una pequeña cosa, lo vais a ver ahora, pero tenemos lo mismo, tenemos un botón que responde a eventos. Como tengo aquí la otra aplicación abierta, pues si echáis un vistazo a todo el código XML más la lógica que se tiene que generar cuando trabajamos con XML comparado con lo que he hecho ahora, que no hay XML por ningún lado y lo único que hay aquí pues es esta función, pues ya estaría. Me falta llamar a la función. He creado aquí esta función, pero esta función no es llamada nunca. ¿Desde dónde se llama esa función? Desde el setContent. Entonces, como yo he llamado a la función mi botón componente, pues desde aquí lo único que tendré que hacer es llamar a esa función, mi botón componente. Si guardamos cambios, el botón no va a estar centrado, pero por lo menos debería funcionar. Ahora después lo centramos. Vamos a ejecutar la aplicación, le damos al play, dejamos que Gradle construya, que haga lo suyo. Ya tenemos ahí el emulador, voy a ponerlo aquí en grande para que lo veáis. Y aquí tenemos el botón, no está en el centro, ahora lo centramos, pero cuando haga clic en él, pues aquí tenemos el mismo resultado. Has presionado el botón, la ventana emergente. Bueno, pues podéis ver cómo se trabaja en XML, cómo se trabaja con Jetpack Compose, las diferencias principales entre trabajar de una forma y de otra. Aquí pues estamos utilizando la programación declarativa, le estamos diciendo a grosso modo qué resultado queremos obtener y no tanto cómo hacerlo, mientras que en la programación imperativa, utilizando XML, tenemos que decirle instrucción a instrucción qué queremos que haga, tanto en la representación gráfica como en la lógica. Vamos ahora, para terminar este vídeo, a centrar nuestro botón, y para ello lo que tenemos que hacer aquí en la función pues es crear un box, ¿no? Crear un contenedor que centre pues todo este contenido. Así que aquí box y abrimos paréntesis y le decimos lo siguiente: modifier igual a modifier .fill max size, esto es, coma, y a continuación un content alignment, no sé por qué no me sale aquí el menú IntelliSense, alignment, esto es, punto center. Bien, no nos está reconociendo. Bueno, aquí faltaría, voy a abrir la llave, porque la llave de cierre se abre llave después del paréntesis y es todo este bloque de código el que va dentro del box. Así que aquí, antes de la última llave, cerramos la llave del box, esto sí. Y bueno, pues aquí no nos está reconociendo box. Dejamos el ratón quieto y vamos a importar box. Ahora sí, content alignment no lo reconoce. Y no me lo reconoce porque lo he escrito mal, es Content Alignment. Ahora, por fin, lo había escrito mal. Hecho todo esto, guardamos cambios y ahora deberíamos de tener el botón centrado, ¿no? Y respondiendo a eventos. Bueno, voy a encender el dispositivo que lo he apagado, vuelvo a correr aquí la aplicación y ahora pues debería de aparecer, voy a ponerlo aquí grande, en el centro, ya está. Y si hacemos clic en él, pues has presionado el botón. Bueno, pues hemos hecho exactamente lo mismo utilizando los dos enfoques, XML, Jetpack Compose. Espero que hayáis visto las diferencias entre ambos y nos centraremos en el curso sobre todo en Jetpack Compose a medida que vayamos elaborando aplicaciones. Nada más, vamos a dejar de momento este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual pildorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.